Buenas noches, un gusto saludarles ya en el día miércoles 11 de marzo de 2020. Un miércoles cargado de muchísima información, tanto a nivel local como a nivel internacional. Un miércoles en el que se ha anunciado la cuarentena para El Salvador, debido a las acciones que se están tomando para frenar el ingreso al territorio nacional de casos de coronavirus. A nivel internacional, el presidente Trump habla de suspender los vuelos a Europa, una medida que toma por sorpresa seguramente a muchos empresarios y a las aerolíneas en general. Esto es parte de todo el panorama informativo que tenemos para esta noche, Roxana. Así es, Manuel y amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos. Sin duda el tema del coronavirus, le tenemos un amplio detalle de todas las declaraciones, lo que ha ocurrido en nuestro país a nivel internacional y por supuesto cómo se mantienen las cifras, además de otras informaciones. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en la próxima hora y media con las noticias más importantes de este día. Vamos con nuestros titulares, bienvenidos. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. El gobierno descarta que haya casos de coronavirus en El Salvador, pero declara cuarentena para evitar el ingreso de esta enfermedad. La medida contempla la suspensión de clases por 21 días, entre otras acciones. El Ejecutivo también anunció la solicitud de fondos millonarios para hacer frente a la emergencia. Estamos sumamente preocupados por los alarmantes niveles de propagación y su gravedad. El COVID-19 es declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El virus ya tiene presencia en al menos 118 países. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas presentaron un aviso ante la Fiscalía General por posibles irregularidades en el Citrams, tras contrastar una auditoría interna con otra realizada por la Corte de Cuentas. Tras la interpelación del presidente de ANDA y la ministra de Salud por la problemática en el suministro de agua potable, diputados tomaron una decisión en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Bien, vamos con el detalle de las noticias que tenemos para esta noche de miércoles. El presidente de la República, Nayib Bukele, mediante decreto ejecutivo declaró cuarentena en todo el país para evitar que ingrese al territorio nacional el coronavirus. Tenemos las declaraciones y tenemos detalles de todo lo que implica esta cuarentena en el siguiente informe. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera. Se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener. A pesar de que no existen casos confirmados de coronavirus en El Salvador, en cadena, el presidente informó a la población de la cuarentena nacional. Entre las medidas para prevenir contagios del COVID-19 se incluye prohibir la entrada al territorio a todo extranjero que no sea diplomático. Decir que este decreto entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días. Es decir, y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena. La Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático al territorio salvadoreño. Además, las actividades académicas se suspenderán durante 21 días. De todos los centros educativos de cualquier categoría, incluyendo centros de deporte, clases de karate, clases de tenis, clases de natación, escuelas, centros de primera infancia, universidades públicas y las privadas. Todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días. El mandatario aseguró que se estudiaron distintos panoramas y se buscaron vías para que la cuarentena nacional no impacte de manera directa a la economía del país. Las exportaciones e importaciones se mantendrán activas. Esto para tratar de mantener un equilibrio económico y que la crisis económica no venga a cobrar más vidas que la crisis sanitaria. Por lo tanto, todas las actividades económicas se mantienen igual. La gente podrá seguir yendo a trabajar, la gente podrá seguir las actividades económicas. El Ejecutivo aseguró que se necesitarán fondos para brindar apoyo a las municipalidades para que se asignen a proyectos de beneficio social que a su vez permitan evitar un impacto económico. Y vamos a presentar un solo paquete económico a la Asamblea Legislativa para que esos proyectos sean, y el financiamiento. Yo esperaría que este paquete económico, que debería rondar unos $2.000 millones para poder paliar la caída de la economía de El Salvador,
tenga el apoyo de todas las fracciones legislativas, ya que va a ser ejecutada en una buena parte por sus propios alcaldes y en otra parte lo de Fovial. El Salvador se encuentra en alerta naranja. Las disposiciones son parte de un decreto ejecutivo y todas las carteras de Estado deberán estar a disposición para prevenir y frenar la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró que como primer órgano de Estado buscarán facilitar las herramientas que requiere el Ejecutivo para prevenir el ingreso del COVID-19 al territorio salvadoreño. Esta presidencia se pone a la disposición de trabajar a la par del presidente Nayib Bukele ante cualquier situación que nos venga en los próximos días. Debemos de unir esfuerzos y debemos poner a disposición cualquier mecanismo legal que le permita darle las herramientas necesarias al presidente para poder actuar ante cualquier situación de crisis, ante cualquier situación de epidemia provocada. Y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, aseguró que el coronavirus sin duda va a generar un impacto en materia económica. De hecho, algunos rubros ya resultaron afectados por lo que está ocurriendo por esta emergencia a nivel global. Tal como ha sucedido en otros países, el coronavirus empieza a generar inestabilidad económica en El Salvador. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en los primeros 2 meses del año, las importaciones provenientes de China disminuyeron en al menos $3 millones. Ya los organismos internacionales están señalando que el crecimiento que se tenía programado para el país, que iba a ser 2.9%, ahora lo están recalculando a 2%. Vamos a ver, dependiendo del impacto que esto tenga en la realidad, si las proyecciones se cumplen o no. Otro de los rubros que comienza a percibir bajas es el sector turismo. El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, sostiene que el miedo ocasionado por el COVID-19 ha causado la disminución en un 30% en las visitas al país. Tuvimos la visita de gente que tenía parques acuáticos y lugares turísticos, donde nos señalaban que ese día 16 personas habían ingresado. Y dicen, pero más personas tengo yo trabajando en limpiar las piscinas que los turistas que llegaron al parque. Si esto continúa así, yo voy a tener que cerrar. La empresa privada dice estar comprometida con el trabajo de prevención y freno de la propagación. Luis Cardenal recomienda poner a disposición de los empleados material higiénico, promover el lavado de las manos frecuentemente y mantener limpios los espacios de trabajo. Acatar las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades a fin de reducir la posibilidad de contraer el virus. 2. Hacer conciencia en sus colaboradores sobre la importancia de incrementar las medidas de higiene. Mantengámoslo dentro de la debida perspectiva y no caigamos en el pánico, porque si caemos en el pánico y creemos que ya viene el fin del mundo y que esto es el fin del mundo, entonces caemos en la inamovilidad. Actualmente la empresa privada asegura ha discutido con el Ministerio de Trabajo y la Comisión de Trabajo la posibilidad de trabajar a distancia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. No caer en el pánico. Y quienes decidieron cancelar actividades en el exterior son los diputados del Congreso. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa suprimió los viajes al extranjero mientras el coronavirus se extiende por el país. Las próximas visitas oficiales de la Asamblea Legislativa están canceladas debido a la emergencia por coronavirus. Los países a los que los diputados tienen prohibido asistir son en los que circula abiertamente la enfermedad. Aunque le regalen el boleto, le den todos los gastos pagados, lo sentimos mucho, pero no vamos a dar permiso. En el mismo sentido, hacia Sudamérica. Y algunos diputados que obviamente han hecho algunas peticiones muy cercanas, países que ya tienen el coronavirus, yo les recomendaría no asistir. Pero en medio de una cuarentena nacional, los parlamentarios podrían tomar otras acciones para prevenir casos de infección del COVID-19. Y dispensadores que se pongan en todos los pasillos de esta Asamblea Legislativa. Se les ha solicitado a la GAT y a la UASI que se adquiera lo más pronto posible, ¿cómo se llama? El spray
Laxol, que está comprobado que destruye, digamos, en el ambiente cualquier tipo de gérmenes, especialmente este tipo de virus. Yo la verdad es que espero que todas las medidas de prevención nos valgan para no vernos afectados con este tema del virus. Yo creo que no tenemos que escatimar nada y eso es también una forma de contribuir y de colaborar, seguir las recomendaciones que han dado las autoridades, lavarse permanentemente las manos, el tema del saludo, el tema de no visitar lugares donde hay muchas concentraciones de personas. Yo creo que también tenemos que dar algún recomendable nosotros. Estas medidas preventivas son de carácter indefinido y se extendieron hasta las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa en todo el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Las medidas impulsadas por el gobierno surgen después de que la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus es una pandemia que amenaza a todo el globo terráqueo. El riesgo de contraer el coronavirus para los estadounidenses permanece bajo. Este es el mensaje del vicepresidente Mike Pence que escuchamos prácticamente a diario. Sin embargo, contrasta con el de las autoridades sanitarias. Estamos sumamente preocupados por los alarmantes niveles de propagación y su gravedad, y por los alarmantes niveles de inactividad. Valoramos, por lo tanto, que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. En Estados Unidos ya son más de 1 millar los infectados por el COVID-19. 29 de los afectados han muerto. Uno de los doctores que está al frente del equipo especial designado por la administración Trump para enfrentar esta crisis sanitaria hizo sonar las alarmas este miércoles en el Congreso. Veremos más casos y la cosa empeorará. ¿Cuánto más? Depende de nuestra habilidad de hacer dos cosas: contener la afluencia de infectados que venga de afuera y contenerlo y mitigarlo dentro de nuestro propio país. En resumen, la cosa va a empeorar. El presidente Trump, por su parte, enfrenta numerosas críticas por una supuesta atenuación del impacto del coronavirus en el país. Esto pasará. Mantengan la calma. Pasará. En Estados Unidos, la ONU ya cerró el acceso al público general y varias universidades como la prestigiosa Harvard dejarán de impartir clases presenciales. Grandes festivales como Coachella en California o los rodeos en Texas han sido cancelados y el secretario de Defensa, Mark Esper, pospuso uno de sus viajes por la crisis sanitaria. Pero, ¿sabe usted qué es una pandemia? En el siguiente informe le explicamos. Pandemia cuando existe alta posibilidad de que la población del mundo entero esté expuesta a infecciones y como consecuencia gran parte de la humanidad se enferme causando miles de muertes. En esta etapa el comportamiento del virus supera el número normal de casos. A partir de esto, los gobiernos deben tomar medidas preventivas como parte de los planes de protección y así evitar, a medida de lo posible, que sus ciudadanos resulten afectados. Esto requiere un trabajo coordinado entre distintas instituciones. Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad durante siglos y una de las primeras de la historia se remonta a 1580. Desde entonces, al menos 4 pandemias de influenza ocurrieron en el siglo XIX y 3 en el siglo XX. La pandemia más grave de la historia reciente fue la de la gripe de 1918, a veces denominada gripe española. Se estima que la pandemia infectó a más de 500 millones de personas y 1/3 de la población mundial y mató a más de 50 millones en todo el mundo. Otra de las pandemias más recientes fue la del virus de la gripe H1N1 en 2009. El virus mató a cientos de miles de personas a nivel global. El objetivo de mantener las alertas y medidas de prevención son evitar la mayor cantidad de decesos. Y el arzobispado de San Salvador ha informado que luego de la declaratoria de la cuarentena en todo el país, que contempla la prohibición de reuniones de más de 500 personas, se dispone que mañana, 12 de marzo, repetimos, mañana 12 de marzo, fecha en que se conmemora el 43 aniversario del martirio del padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires, en todas las parroquias de la arquidiócesis de San Salvador se va a celebrar la Eucaristía. Disponen además que los peregrinos que asistan al paisnal pueden ingresar en grupos de 100 o 150 personas al templo parroquial a rezar frente al sepulcro de los mártires y se les dé pues la Sagrada Comunión. Este es un anuncio que ha publicado recientemente el arzobispado.
El Gabinete de Salud Ampliado sigue intensificando las medidas preventivas ante posibles casos de coronavirus que puedan registrarse en el país. Este miércoles se realizó la sanitización de las instalaciones del Hospital Nacional Dr. José Antonio Saldaña, ubicado en la calle A los Planes de Renderos de San Salvador. El viceministro de Salud, Francisco Alaví, informó que la medida se va a implementar en los 30 hospitales del país y en todo el sistema integrado de salud. Y a continuación conoceremos cuáles son las medidas para prevenir el coronavirus. Lo principal, dicen los expertos, es mantener la calma y seguir las recomendaciones. Ante la propagación del coronavirus a nivel mundial y la inminente llegada de la enfermedad a El Salvador, conversamos con el infectólogo Jorge Panameño, quien brindó una serie de recomendaciones. Lo primero dice que hay que mantener la calma, también seguir las medidas de higiene y estar pendiente de la información oficial de las autoridades. Esto último para evitar rumores que en muchas ocasiones se difunden en redes sociales. La parte fundamental en este momento es la calma. Evitemos el pánico si nos lavamos las manos apropiadamente, si guardamos distancia de los sintomáticos respiratorios, si tenemos las medidas de higiene mínimas cuando tosemos, estornudamos, evitarnos tocarnos la cara, limpiar las superficies. Eso va a contribuir mucho y esperemos que pues los sistemas que se han estado preparando para la atención de los pacientes estén lo mejor que se pueda. Hizo énfasis a estar pendientes de las personas mayores de 60 años de edad, porque hasta ahora son las principales víctimas. Pero para el alivio de las familias, los niños son los menos afectados por el virus. Este virus es especialmente letal, la enfermedad que produce para personas arriba de los 60 años, particularmente entre 70 y 80 años, que tengan enfermedades como las que les dije. Los niños, aunque se infectan, no desarrollan enfermedad grave, algunos ni siquiera presentan síntomas. Entonces, tenemos que entender que para la mayoría, más del 80%, 81% de los que se infecten y tengan menos de 60 años, van a tener un cuadro infeccioso de leve a moderado que ni siquiera va a requerir hospitalización. Siempre se debe asistir a un centro asistencial ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria. El especialista también ve con buenos ojos las áreas que ha dispuesto el gobierno por el proceso de la cuarentena de las personas. Esperemos que las áreas que se han acondicionado cumplan con los requerimientos necesarios. Y digo esperemos porque se nos ha informado, pero no hemos visto. No sería nada malo conocer qué es lo que se está haciendo, cuál es el protocolo clínico, cómo se van a manejar los pacientes, quién se va a hospitalizar, quién no se va a hospitalizar, ¿verdad? Cuál va a ser el criterio para definir si alguien tiene alto riesgo. No, estas son las cosas que deberíamos saber, al menos a nivel de gremio médico, y no se ha conocido, al menos oficialmente, ni de forma abierta. Ante cualquier duda, el gobierno ha puesto a disposición de la población la línea telefónica 132, con imágenes de Enrique López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos toda la información que se ha generado en las últimas horas respecto al tema del coronavirus. Datos importantes, que hay que mantener la calma, hay que mantenerse informado, hay que estar atento a los datos que dan en este caso los organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud, para estar atentos a todo esto que está surgiendo y que no caigamos y atendamos información que es falsa y que está circulando en las redes sociales. Esto es muy, pero muy importante. Además, lo que decía Roxana, no hay que caer en el pánico ante esta situación que es a nivel mundial y que está ocurriendo, y que lo principal que se busca es prevenir la propagación de esta enfermedad que comenzó allá en Wuhan, en China continental, y que ahora pues mantiene una alerta no solo digamos en El Salvador, sino en diferentes puntos del planeta. Incluso Estados Unidos anunciaba que va a tomar medidas respecto a los vuelos hacia Europa, esto para frenar la expansión del virus. Esto es una situación de emergencia y creo que hay que tomarlo como tal. Los niños van a estar 21 días sin actividad académica, hay que ver de qué forma se administra el tiempo que van a tener libre y bueno, tomar las precauciones del caso sin caer
en estas también compras de pánico de productos en los supermercados, porque esto lo que a la larga pues genera escasez en medio de una situación en la que definitivamente hay que tomar atención, pero no hay que caer en esto que definitivamente no ayuda a la labor que se busca, que es generar conciencia sobre cómo enfrentar una enfermedad. Claro, en caer en la desesperación, y nuestro compromiso como medio de comunicación, como la Red Salvadoreña de Medios, es llevarle a usted, amigo televidente, las declaraciones de las autoridades, de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno salvadoreño, de la Organización Panamericana, lo que los gobiernos de otras naciones dicen, deciden y anuncian con respecto al COVID-19, porque nosotros somos un medio transmisor para que usted conozca las noticias, pero nuestro objetivo no es alarmarlo, sino más bien la prevención, que es justamente lo que están haciendo las autoridades de El Salvador y de todo el mundo, que están trabajando precisamente por eso, para evitar que se dé la enfermedad en nuestro país. Afortunadamente, hasta el momento, el presidente Nayib Bukele decía en la cadena nacional, decía que no hay ningún caso confirmado. Y lo reafirmaba. Y lo reafirmaba exactamente por esto de que en las redes sociales están circulando muchos audios, etcétera. Él decía, no hay casos. La suspensión de clases de los 21 días es para prevenir. Obviamente, nuestros niños es lo más importante que tenemos, nuestros tesoros, y se hace precisamente para evitar que se enfermen, o que si se enfermen a la gente que sí está en los grupos de riesgo, ¿verdad? Que es la gente que ya tiene padecimientos respiratorios o avanzada edad. Pero lo importante es que estemos pendientes, como lo decía Manuel, no caer en el pánico. De hecho, después de la pausa comercial vamos a regresar hablando de eso, de cómo se encuentran las calles en El Salvador, qué es lo que pasa con el consumo de alcohol gel, y también la importancia de guardar la calma, porque este pánico puede hacer que haya desabastecimiento de productos, y en realidad estas medidas y generar un panorama irreal. Y generar un panorama irreal de algo que está ocurriendo. Ahí tenemos los datos, nosotros solo le transmitimos lo que están diciendo las autoridades y un panorama a nivel global de lo que está ocurriendo, porque consideramos que usted tiene derecho a saber cada dato que se está publicando sobre el coronavirus. Así que, bueno, con eso nos vamos a ir a la pausa, ya vamos a regresar con más. Somos Noticiero Hechos aquí en Red Salvadoreña de Medios. Atención a lo siguiente, y es que durante el día en las redes sociales vimos muchas imágenes, y esto generó también alarma, y lo que nosotros buscamos como medio de comunicación, como Noticiero Hechos en la Red Salvadoreña de Medios, es transmitirle a usted lo que está pasando, pero que guardemos la calma, que tengamos tranquilidad. Muchas personas, fíjense, abarrotaron los supermercados comprando insumos de higiene personal para prevenir el COVID-19, mientras que el gobierno ha solicitado vigilar los precios de estos productos para evitar el acaparamiento. En las últimas horas han incrementado las compras de pánico en el país. Supermercados lucen repletos de clientes, y es que con el anuncio de la alerta naranja para prevenir el coronavirus, muchos salvadoreños han decidido tomar sus precauciones. Buscan insumos como alcohol gel, mascarillas, papel higiénico, entre otros. Pero al parecer en Internet las reglas son otras. Algunos productos higiénicos ya se comercializan a precios por sobre lo normal. El presidente de la República ordenó que la Defensoría del Consumidor esté pendiente de los precios de estos productos y evitar que algunos comerciantes se aprovechen de la cuarentena. No se puede subir precios aprovechándose de la declaratoria de emergencia, aprovechándose de la cuarentena, aprovechándose de la pandemia. Si alguien importó mascarillas a $1 y las vendía a $1.50, las tiene que vender a $1.50. No puede subirlas a $10 aprovechándose de la escasez. La Defensoría del Consumidor ya está alertada para hacer inspecciones de los precios de alimentos, medicamentos y suministros. Además, hace un llamado para evitar acaparamiento, en especial de productos de higiene. Y vamos a estar atentos para evitar el acaparamiento de productos, lo cual constituye un delito. Nadie va a sacar provecho económico de esta pandemia. El temor de muchos es no estar preparado ante posibles contagios. Sin embargo, en el país aún no existen casos sospechosos ni confirmados de la enfermedad. Las medidas de prevención son importantes, pero autoridades hacen un llamado a mantener la calma. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.
Y el partido FMLN pidió que el presidente de la Defensoría del Consumidor y la directora nacional de medicamentos comparezcan ante los diputados en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Economía, para que expliquen las medidas que se han tomado para evitar el alza de precios en insumos para prevenir o para enfrentar el COVID-19. Representantes del gobierno dijeron que no iban a permitir que los precios de las medicinas subieran frente a este problema, pero hemos constatado, y lo podemos ver a través de una serie de notas de prensa que vienen en la pieza de correspondencia, de que el alcohol gel y que las mascarillas están subiendo de precio, se están vendiendo a unos precios anormales. Y contarles, por su parte, que las autoridades de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección General de Medicamentos advirtieron que aplicarán sanciones, multas y hasta cárcel de acuerdo a la ley contra personas o empresas que realicen prácticas abusivas como alteración de precios y acaparar productos, entre otras acciones en contra del consumidor en este periodo de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Vigilan de cerca la comercialización de mascarillas, alcohol gel, termómetros o productos alimenticios de primera necesidad a nivel nacional. Estamos ante una situación que es atípica, ya que afecta de manera mundial, y sabemos que la disponibilidad de mascarillas, no solamente para El Salvador, sino que para el resto del mundo, es una circunstancia que en este momento genera bastante incertidumbre porque ha disminuido la cantidad de proveedores que en este momento están produciendo. Sin embargo, nosotros en el país estamos verificando que haya existencia y que no se abuse en este caso de los precios y que no haya acaparamiento. Que en el Código Penal se configura el delito de acaparamiento, en el cual está referido al que almacene, al que sustrajere o retuviere del mercado pues alimentos, artículos o productos de primera necesidad, provocando para ello un aumento, una alza en los precios. Esto pues es sancionado con prisión de 3 a 5 años. Pero es importante que revisemos algunos datos sobre los países en la región centroamericana que se han visto afectados por este tema del coronavirus. Ahí tenemos el dato preciso: 8 casos en Panamá, pues una persona fallecida, 13 casos en Costa Rica y 2 en Honduras. Los casos de Honduras, pues ya lo detallaban las autoridades de salud de ese país, son 2 casos que provienen de Europa. Uno hablaban que era el caso de una mujer que viajó de España y en estado de embarazo y que de pronto comenzó a presentar los síntomas, le hicieron los exámenes y al final determinaron que se trataba de coronavirus. El otro caso es el de una mujer que viajó de Suiza y que también pues se ha detectado. Las autoridades hondureñas ya han dicho que están tomando pues las medidas preventivas y el aislamiento para que estas personas se recuperen y están tratando pues de sacarlos pues adelante en el, digamos, el problema que tienen de salud en estos momentos. Y eso es en cuanto a la región centroamericana, pero en pantalla tenemos ya lo global, las cifras, lo que se conoce hasta el momento. El total de casos confirmados por el COVID-19, 126.135 personas. Es la cantidad que se reporta hasta el momento de casos confirmados, siendo siempre China el que tiene el primer lugar o la mayor cantidad de personas infectadas. Luego le sigue Italia. Las cifras, la lista de países sigue igual que en los últimos días en cuanto a la cantidad de personas de datos confirmados. China, Italia, Irán y Corea, Francia y España vemos que se mantienen siempre en ese orden. Exactamente, los países más golpeados continúan siendo, en primer caso, China, que fue donde comenzó este problema del coronavirus a finales de allá por el mes de diciembre de 2019. Luego tenemos el caso de Italia. De ahí las autoridades reconocen que hubo un error en el manejo de pacientes en un centro asistencial y esto pues complicó la atención y también ayudó a que se propagara de forma muy rápida. Luego le ocurrió a Irán, donde pues el problema sigue siendo muy grave y son estas 3 naciones las que están en los primeros lugares en cuanto a infectados y problemas digamos de personas que fallecen a raíz del coronavirus. Y Manuel y Pamela y amigos televidentes, si nos damos cuenta ahí en el gráfico vemos que en no menos de la
tercera, cuarta, quinta posición ya está Francia, España, bueno, Italia, que es el segundo, ¿verdad? Pero otros países europeos, Francia, España, Alemania. Lo digo ¿por qué? Porque los casos que se han conocido de infectados en la región latinoamericana son precisamente, la mayoría, no todos, la mayoría procedentes de estas naciones, ¿no? Y en el octavo lugar tenemos a Estados Unidos, país que incluso en las últimas, ¿qué podría decir? En las últimas 4 horas ha tomado medidas un tanto más drásticas, ha prohibido, digamos, todos los vuelos que vienen de Europa hacia su territorio, lo que significa, pues, me imagino un golpe muy fuerte por la cantidad de viajeros que ingresan cada hora a los Estados Unidos. Pero ahí tenemos los datos reales, datos que se están actualizando, pues, en tiempo real de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. El número de fallecidos, 4.630, y hay que también prestarle atención al número que está en verde, porque creo que es uno de los números más importantes. 68.216 personas se han recuperado positivo luego de sufrir el coronavirus. Eso es un dato importante porque si vemos la cifra de contagiados y el número de recuperados es bastante elevado, y el número de fallecidos sigue siendo, pues, un porcentaje mínimo de personas que han muerto a nivel mundial con esta enfermedad que se ha expandido ya a muchísimos países. Claro, y como ya lo adelantaba Manuel, en los Estados Unidos se han tomado decisiones drásticas, ¿no? Pero que sirven para enfrentar precisamente al COVID-19. Donald Trump anunció la prohibición de vuelos desde Europa a los Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido. Dirigiéndose a la nación desde la Casa Blanca, Trump declaró que una acción inteligente evitará la propagación del virus. Él, el mandatario, dijo que había asignado más de $8.000 millones para ayudar a combatir y tratar el COVID-19, mientras que advirtió a la comunidad de ancianos para que tengan mucho cuidado y eviten todos los viajes no esenciales. Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas. Y en apenas 2 meses desde la aparición de un nuevo coronavirus en China, hasta el lunes negro, que hizo caer a los mercados bursátiles como nunca desde la crisis financiera de 2008, la epidemia de COVID-19 puso de rodillas a la economía mundial. Ese es un dato al que hay que prestarle mucha atención. Muchos países han anunciado el miércoles pues en millones en ayudas para paliar los efectos, pero definitivamente ya los organismos internacionales han dicho el crecimiento de la economía global en este 2020 va a ser muy, pero muy por debajo de lo que se había proyectado debido a la emergencia que está generando, en este caso, el coronavirus. La economía mundial se infectó con el nuevo coronavirus. El llamado lunes negro hizo caer los mercados bursátiles como nunca desde la crisis financiera de 2008. El turismo y el transporte fueron los primeros impactados ante las medidas que restringen la llegada de pasajeros de los países más afectados. En París, una de las ciudades con más turismo en el mundo, los hoteles y lugares emblemáticos quedaron vacíos. Se empieza a sentir la catástrofe. Es peor que las huelgas, peor que los chalecos amarillos. Estamos con una pérdida global de 30 a 40% en marzo. Los aviones viajan casi vacíos o permanecen inmóviles. A medida que las empresas anulan miles de viajes, la epidemia podría costar a las compañías aéreas hasta $100.000 millones, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El virus dejó además en evidencia la dependencia del mundo en relación a la industria china. El Planeta descubre que Wuhan, una ciudad casi desconocida, es un hub logístico y centro de producción automotriz para muchos grupos internacionales, y que la paralización de sus fábricas afecta a empresas en todo el mundo. Las multinacionales avisan que la crisis sanitaria perjudicará sus resultados si las bolsas se derrumbaron. Entre mediados de enero y principios de febrero, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 20%. Hemos visto cómo el coronavirus ha golpeado realmente el petróleo porque la gente viaja menos. Las fábricas no están operando a capacidad plena y esas cosas. Así que hay factores reales y ya había un sentimiento de debilidad en los mercados petroleros. Y este colapso de los precios en un momento de nerviosismo de los mercados realmente agitó a los inversores. Hemos visto que existe una preocupación real sobre el tipo de riesgo crediticio que las compañías quiebren debido a este colapso de los precios del petróleo. En este contexto, algunos gobiernos empezaron a actuar.
El 3 de marzo, el Banco Central de Estados Unidos bajó sorpresivamente sus tipos de interés. China volcó miles de millones de dólares al mercado para sostener la actividad. El miércoles, Canadá, Gran Bretaña e Italia anunciaron que destinarán millones de dólares para intentar contrarrestar los efectos de la pandemia sobre la economía. Bien, ahí tenemos estas cifras y estos datos importantes sobre el impacto que esto va a tener en la economía. Le damos otro dato más para que usted, digamos, dimensione lo que está ocurriendo. Los viajes de chinos hacia diferentes partes del planeta generan en turismo ingresos por 22.000 millones de dólares. Esa cifra se ha perdido porque los asiáticos, por temor, digamos, a lo que está ocurriendo con la discriminación hacia ellos, con toda la emergencia que se está viviendo, han suspendido esos viajes. Las aerolíneas están en problemas porque muchas han tenido que suspender vuelos porque los pasajeros no están llegando, están cancelando todos sus planes. De hecho, hay imágenes que usted puede ver a través de las redes sociales donde los aviones van vacíos porque la gente dice simplemente no viajo, así como está la situación. Hay que tomar en cuenta todo esto porque así dimensionamos lo que está ocurriendo y que esto no es una situación que está, digamos, pasando solo en El Salvador, sino es una emergencia global. Manuel y amigos televidentes, dice que ante la declaración de la pandemia del coronavirus anuncia a la población en general de que cumpliendo con el decreto presidencial de cuarentena nacional aprobado hoy, quedan suspendidos todo tipo de espectáculos públicos hasta nuevo aviso. Ahí lo tenemos en pantalla. Reiteramos, dice la población, la necesidad de cumplir con las medidas de prevención sugeridas por el gobierno para la protección de salud y la de la familia. Hacemos este comentario porque hay conciertos programados para próximos días, ¿verdad? Aunque estos conciertos, por ejemplo, uno, el de esta banda de los 70s de rock, Kiss, estaba programado para 24 de abril. Para abril, sí. Es decir, ya habría terminado, digamos, la cuarentena. Primero Dios, ¿verdad? Sí. Ya se ha levantado. Pero me refiero a que mucha gente en las redes sociales le está preguntando precisamente eso a la gente del Ministerio. Ese es el concierto como más esperado, ¿verdad? De Gobernación, sí, aunque hay otras actividades, obviamente, ¿verdad? Hay teatro, hay cine, hay juegos también, el deporte, que se ha visto inauguraciones suspendidas, de hecho, precisamente. Bueno, hablar también por esto, de un evento bastante grande que se esperaba ya para este sábado. Me refiero al Christian Fest, donde venían muchos artistas pues del ámbito cristiano. Ya ha sido suspendido también el Christian Fest para todos aquellos que iban a asistir a este evento gratuito. Ya se lanzó el comunicado que no habrá Christian Fest, se suspende, y pues a través de sus redes también ellos van a estar informando las nuevas fechas. Para este 26 de marzo también se esperaba a Carlos Vives, pues 26 de marzo entra en la cuarentena que pues ha lanzado en estos momentos el presidente, y pues no se va a poder tampoco dar este concierto de Carlos Vives. Lo que les decía, el INDES pospuso la inauguración de los Juegos Estudiantiles Nacionales, ¿verdad? Esta ceremonia debido a este decreto como prevención por la llegada del COVID a países cercanos a nosotros, ¿verdad? En la región centroamericana y en los Estados Unidos, porque sabemos que tenemos una gran cantidad de salvadoreños que nos están viendo fuera de nuestras fronteras. La NBA ha cancelado todos los juegos, hablando de deportes también. La temporada en general. Toda la temporada, de hecho, y la decisión llega después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo a la prueba del patógeno. Ahí tenemos lo que decía Pamela también respecto a que se pospone, o sea, la inauguración de los Juegos Estudiantiles, lo que decía Roxana respecto a esto, que es una aglomeración, digamos, de estudiantes en este caso. Y bueno, ahí tenemos todas las incidencias y de todo lo que se está viendo afectado por el coronavirus, que es, digamos, la emergencia, una de las emergencias más grandes que está viviendo en este momento el planeta. Así es, así que pues los mantendremos más informados sobre más noticias respecto a música y pues más eventos que pues lastimosamente se van a suspender debido al coronavirus. También tenemos nuestra sección de deportes, que más adelante se nos va a dar la noticia exactitud de los Juegos Estudiantiles Nacionales también sobre esto, y pues se los vamos a estar comentando. Además, le vamos a contar, más allá de los temas del coronavirus, hay otras situaciones que están ocurriendo a nivel político. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa ya tomó una decisión respecto a la interpelación a la que fue sometido el presidente de ANDA y también la ministra de Salud. Le vamos a contar cuál es la recomendación que ellos le van a dar al presidente de la República. Por lo menos en la comisión ya dijeron hacia dónde apunta, pero esto tendría que ser sometido pues a votación. Vamos a ver qué es lo que ocurre, así es que le vamos a tener los detalles cuando regresemos de los comerciales. Vamos a continuar con más información, datos importantes que usted debe conocer en esta noche
En esta noche de miércoles, ya decíamos y hablábamos largo y tendido sobre la emergencia del coronavirus, pero también hay otros temas que son importantes. Luego de la interpelación del presidente de ANDA y de la ministra de Salud por la problemática en el suministro de agua potable, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa han tomado una decisión. Conozcamos más en el siguiente reporte. La Asamblea Legislativa recomendó al presidente Nayib Bukele remover del cargo al titular de la ANDA, Frederick Benítez, decisión que fue tomada en junta directiva luego de la interpelación del funcionario. En ese caso en particular, y que fue obviamente muy ambiguo en su respuesta, tanto en las preguntas y en las repreguntas, aduce la Comisión Política que se recomiende la destitución porque no está apto para el cargo. Eso demuestra también incapacidad. Nunca nos llegó a aclarar realmente cuál fue el motivo central, ¿verdad? De las partes que mintió fue que eso era una proliferación de algas, pero todos sabemos que ahí hay un control que tiene que ver con cuando las compuertas se abren, se cierran, dependiendo, y vimos toda una irresponsabilidad. Mientras que la petición de la Comisión Política sobre la ministra de Salud, los parlamentarios aprobaron que recomendarán al presidente que llame la atención de la ministra sobre su actuación durante la crisis. Que mejore su capacidad de administración, la capacidad de poderle dar salud a los salvadoreños en el tema del agua. Recordemos todo lo que pasó acá en el momento de la interpelación y en el sentido que los dos funcionarios, uno diciendo que era responsabilidad el tema de la calidad del agua de ANDA y el de ANDA diciendo que era responsabilidad del Ministerio de Salud. Así que se le hace un llamado, pero no se pide definitivamente la destitución. Gana y Cambio Democrático no respaldan la iniciativa. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la alcaldía de San Salvador recibió un donativo de 5 camiones cisterna por parte de la ciudad de Beijing. Con estas unidades se echará a andar el programa de abastecimiento de agua que beneficiará a familias capitalinas y que busca además apoyar al gobierno central en la prevención del coronavirus. Es momento de dejar de lado las diferencias políticas, las diferencias ideológicas y de unir esfuerzos como salvadoreños y como ciudadanos del mundo para prevenir y reducir los riesgos y el impacto tanto en personas que se enfermen, en vidas, como el impacto económico que el brote de la enfermedad del coronavirus va a tener en nuestra ciudad y en todas otras partes del mundo que ya han sido duramente golpeadas y duramente afectadas. Y también le contamos esta noche que a la sede de la Fiscalía General de la República en la colonia La Sultana llegó el ministro de Obras Públicas para presentar un aviso por posibles irregularidades en contra del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana, el SITRAMS. A continuación le vamos a dar más detalles de estas supuestas irregularidades que se han detectado. Luego de realizar una auditoría interna y contrastar las realizadas por la Corte de Cuentas de la República al SITRAMS, el ministro Romeo Herrera presentó un aviso a la Fiscalía por irregularidades encontradas. Una de ellas es que la empresa constructora no cumplía con los requisitos mínimos para realizar este proyecto, además que no licitaron adecuadamente. La obra tenía que haber estado lista a finales de 2014 y se le dieron prórrogas injustificadas en 2015 y 2018. Proyecto que tiene bastantes anomalías. Incluso hay multas que se tuvieron que haber puesto. Por ejemplo, en el año 2013 se tuvo que haber impuesto una multa por $2.017.000 y no se puso esa multa de $2.017.000. En 2014 se tuvo que haber puesto una multa también por incumplimiento de contrato de $154.000 y tampoco se puso esa multa de los $154.000. Entonces, adicional, que todo el proyecto, por ejemplo, los gerentes que se contrataron para administrar este contrato no reunían ni tan siquiera los requisitos mínimos. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la misma Corte de Cuentas, según los documentos que nosotros tenemos y hemos presentado hoy a la Fiscalía General de la República. Según Herrera, se usaron fondos públicos para brindar seguridad por medio del Estado a las estaciones del SITRAMS. La terminal es propiedad del Estado, pero quien la explota es una empresa privada. Además que el mantenimiento de la terminal es pagada por el BMT. El Ministerio de Obras Públicas le debe $1.3 millones al Ministerio de la Defensa en concepto de viáticos para los soldados. Entonces, y estos convenios los firmaron el ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, con la Fuerza Armada principalmente, con Munguía Payés. Se hizo un préstamo por parte de la empresa junto con Bandesal
para poder realizar toda la compra de las unidades. El préstamo es de $45 millones aproximadamente. Esto se hizo con la banca de Brasil y el fideicomiso quedó a cargo de Bandesal. Esto quiere decir que al final, si la empresa del Citrans no paga ese préstamo, quien va a tener que pagar va a ser el Estado. Todos los salvadoreños vamos a tener que pagar si esta empresa no llega a pagar. Agrega que ya lanzaron un estudio de factibilidad de un transporte masivo en el área metropolitana para tomar la mejor decisión, ya que circulan cerca de 19,000 personas en horas pico de Soyapango hacia El Salvador del Mundo. Por eso es que nosotros hemos iniciado un proceso de licitación para tomar la mejor decisión y una decisión que de verdad responda a las necesidades de la gente y que no se tomen como lo hicieron en el pasado, sin estudios de tráfico, sino que solo buscando los intereses personales. Este estudio durará aproximadamente un año y luego se empezaría con la construcción del nuevo proyecto del transporte masivo del área metropolitana de San Salvador, que traerá mejoras en el tráfico para la población. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y en las últimas horas se realizó un operativo en Ciudad Delgado, dejando como resultado varias capturas. Eric Alfaro con el informe. En el marco del Plan Control Territorial, la Policía Nacional Civil, en colaboración a la Fiscalía General de la República y la Fuerza Armada, llevaron a cabo un fuerte operativo en Ciudad Delgado para desarticular las estructuras criminales que operaban en la zona. Fiscalía de Mexicanos ha girado 79 órdenes administrativas en contra de la pandilla 18 revolucionarios que opera en el sector de Ciudad Delgado. Llevamos 12 órdenes de extorsión, 2 homicidios agravados, 2 homicidios agravados en grado de tentativa y proposiciones, conspiraciones y delito de robo de vehículo automotor también. Los sujetos se dedican a andar delinquiendo y quitarle la tranquilidad a todas las personas que viven en este sector. En total fueron 36 capturas efectivas las realizadas, entre ellas 5 mujeres que se les acusa de extorsión agravada. Con estas capturas se resuelven 17 casos de homicidios. Hemos incautado una escopeta 12 milímetros, droga, 4 motocicletas que servían para cobrar la renta, también servían para cometer el delito de homicidio, a la vez también de 30 teléfonos celulares que servirán como prueba en el proceso judicial. Frank William Martínez se desempeñaba como ranflero de la pandilla y se le acusa por el delito de extorsión y homicidio agravado. Alias el Cholo William, que es prácticamente el ranflero de la Libre, de la 18R. De él dependen muchas órdenes a las diferentes clicas del país para que cometan o no delitos. Los detenidos serán puestos a los tribunales correspondientes. Los restantes serán intimados en distintos penales. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Revisemos otros hechos que son noticia este miércoles. Enfrentarán juicio los 3 agentes de la PNC acusados del homicidio agravado de una mujer trans conocida como Camila Díaz, que en enero de 2019 fue encontrada golpeada en el Boulevard Constitución. Según investigaciones, la víctima fue lanzada desde una patrulla por agentes policiales que la detuvieron en el Boulevard Los Héroes. Un ginecólogo identificado como Marvin Danilo Resino, de 46 años, fue detenido acusado del delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una paciente. La captura ocurrió en el consultorio del médico ubicada en el municipio de Colón, en La Libertad. Mientras que en Santa María, Usulután, la policía capturó a José Emanuel Machado, Josué Benito Ramírez y Santos Elías Ramírez, acusados del delito de uso indebido de armas de fuego, amenaza y expresiones de violencia contra la mujer. Se les incautaron, además, 2 pistolas 9 milímetros. Se reportan más percances viales. Un accidente ocurrido en la carretera El Litoral en la zona de la playa El Tunco. 5 vehículos, incluyendo una rastra, se vieron involucrados en el percance que dejó solo daños materiales. Y 2 percances viales registrados en las últimas horas dejaron al menos 7 personas lesionadas. Los detalles en la siguiente nota.
El conductor de este camión arenero sobrevivió de milagro, pero deberá enfrentar un proceso judicial por conducción temerosa, pues supuestamente manejaba en estado de ebriedad. Además, por lesiones culposas, pues colisionó con 2 vehículos y una motocicleta que estaban estacionados en diferentes puntos de la colonia Sacamil de Mexicanos y que dejó como resultado 5 personas lesionadas, entre ellas 2 menores de edad. Las autoridades manifestaron que el responsable, Jonathan Josué Alfaro, primero impactó al vehículo color rojo cuando éste respetaba la señal de alto en la 29 Avenida Norte y calle Sacamil. Luego, a una motocicleta. Tras estos percances viales, huyó, pero más adelante impactó a otro vehículo, perdió el control y terminó estrellándose con el muro de una vivienda, quedando atrapado entre los hierros. Estábamos haciendo el alto y un camión nos impactó. Aparentemente no frenó, nos impactó y cuando nos impactó retrocedió en el momento y trató de huir. Se pasó llevando esos postes que están ahí, metió el camión ahí, no pudo, retrocedió de nuevo, nos volvió a pegar en la esquina, nos hizo hasta allá atrás. Yo me bajé y le gritaba que se detuviera, que mi familia estaba atrás, él no se detenía, se hizo al fondo y volvió a acelerar para adelante, nos volvió a arrastrar y después salió y huyó en esa dirección. Pero no fueron los únicos percances viales. En el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte, jurisdicción de Ciudad Delgado, 2 personas resultaron lesionadas. La policía informó que el conductor del vehículo tipo sedán se incorporaba hacia Ciudad Delgado cuando el otro conductor lo impactó. Uno de los lesionados fue trasladado a un hospital. Donde en un vehículo se transportaban 2 personas y en el otro solamente 1. En donde resultaron lesionados Josué Solís, de 18 años, Alexis Bonilla, de 30, que estaba en un vehículo, y Stephanie Mariela Hernández, de 28. Las autoridades manifestaron que las principales causas de estos accidentes fue manejar en estado de ebriedad y distracción al volante. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, tenemos más información en esta noche. Sí, así es, le queremos mostrar las siguientes imágenes de lo que se está viviendo en las últimas horas en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto de Comalapa, en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así luce a esta hora precisamente ahí el aeropuerto. Personas que llegan al país no pueden salir y están a la espera de revisión médica debido a la cuarentena por el coronavirus emitida por el gobierno. Recordemos esta tarde en voz del presidente de la República, Nayib Bukele. Siguen llegando más vuelos y obviamente así se acumulan las personas. Vemos un ambiente tranquilo, las personas están en calma, están esperando con mucha paciencia para que se realicen los exámenes que les tienen que hacer para determinar cuál es su temperatura y así determinar si presentan o no uno de los síntomas del COVID-19, que es lo que lleva a decidir si se somete o se pone, mejor dicho, en cuarentena a una persona o no. Vemos también ahí de diferentes edades, obviamente hombres y mujeres, algunos están ocupando tapabocas. Hay que decirlo, amigos televidentes, según la Organización Mundial de la Salud, los tapabocas son para utilizarse cuando una persona ya padece la enfermedad, ya ha sido diagnosticada con la enfermedad o tiene síntomas ya como esto del estornudo, que es una de las maneras en la que se transmite el COVID-19, así como cualquier tipo de influenza, ¿verdad? O el catarro común incluso. Entonces se utiliza este tapabocas para no transmitirlo a otra persona, eso dice la Organización Mundial de la Salud, y también se utiliza cuando usted está cuidando a alguien que padece del COVID-19. Ya mucha gente lo hace por prevención, pero obviamente la Organización Mundial de la Salud sugiere que se utilice solo en estas 2 circunstancias que ya les mencioné. Y siempre respecto al tema, la Embajada de los Estados Unidos publicó un comunicado de prensa a través de su Twitter y en comentan, dice así: luego del anuncio del presidente Nayib Bukele con respecto a las acciones de prevención ante la pandemia del COVID-19 que se originó en Wuhan, China comunista, informamos que los servicios de la Embajada de los Estados Unidos de visas y atención a
ciudadanos estadounidenses continuarán operando en los horarios establecidos. Sin embargo, a los usuarios que tengan síntomas de resfriado, les recomendamos reprogramar su cita y pues brindan un número telefónico. Presten atención, el 2113-3122. Las personas que desean reprogramar su cita por esa u otras razones pueden hacerlo sin costo alguno y su solicitud de visa tendrá validez durante los próximos 12 meses. Todas las otras actividades públicas de la embajada serán analizadas conforme a las directrices establecidas por el decreto presidencial. Bueno, hay que prestar atención a todo esto porque esto es información de última hora, tanto lo que veíamos en el aeropuerto de las personas que vienen me imagino que ya con digamos, tiempo que habían planificado con antelación, pues ahora se enfrentan pues con esta situación de emergencia, que como decíamos, no es algo que sea exclusivo de El Salvador. En cualquier parte del mundo donde usted vaya, hoy le van a someter a exámenes, le van a someter a todo esto digamos, que tiene que ver con la detección de posibles casos de coronavirus. Y también, en este caso, también importante la gente que tenía ya, digamos, programada su cita en la embajada, que preste atención a lo que está publicando esta sede diplomática. Sí, ahí está nuevamente el número telefónico que les mencionaba. Si presentan síntomas de resfriado, ya está ahí el comunicado, ahí se está sombreando ese número de teléfono, el 2113-3122, al cual se pueden comunicar de manera gratuita para reprogramar su cita y pues evitar cualquier otro contagio, si en dado caso estas personas que presentan esos síntomas, si pues llegasen a dar positivo. Claro, y eso sí tienen los síntomas, pero si no, ya la embajada a través de su comunicado están diciendo que van a actuar con normalidad en cuanto a la recepción de las personas que están buscando estos beneficios migratorios, en este caso la visa, los diferentes tipos de visa para reunirse con las autoridades estadounidenses que los reciben a uno en la embajada. Entonces ellos dicen que están trabajando con normalidad, pero obviamente hacen el hincapié en que si usted tiene síntomas, mejor reprográmela y vaya a pasar consulta. Vaya a un centro de salud, ya, que eso es lo importante. La prevención es la clave para enfrentar este problema que está pues agobiando a la humanidad. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Noticiero Hechos en el día miércoles. Vamos a revisar temas internacionales. Las recientes primarias demócratas en Estados Unidos que aventaja claramente Joe Biden tras sus victorias del miércoles como el contendor ungido por los demócratas sobre Bernie Sanders, despeja más el escenario político en territorio estadounidense. Esto según lo que dicen algunos expertos. La carrera política del Partido Demócrata ya se encuentra en su recta final. La próxima semana se celebrarán más primarias que podrían servir para que Biden y Sanders terminen este pulso, aunque para algunos expertos la tendencia ya está definida. Había una variedad muy grande, muy amplia, habían 28 candidatos desde el principio y cada uno con su propuesta. Yo creo que eso es importante y eso es bueno, que nosotros le hicimos caso. Ahora los votantes han hablado y han dicho queremos a Biden. Mili Herrera es analista política. En conversación con La Voz de América, insistió en que es vital que exista una propuesta sensata para la motivación del voto, sobre todo entre los hispanos. Si queremos tener acceso a cuidado de salud, si queremos tener menos deudas, por supuesto, en las escuelas, en las universidades, pero eso no quiere decir que todo está malo, hay que arreglar lo que tenemos. Y esos mensajes de que te voy a dar todo gratis, eso no funciona. Por otra parte, la experta dijo que Florida es un estado en el que el compromiso del voto se sustenta en las generaciones participantes, pero sin ninguna atadura partidista o candidato definido de antemano. Hay un ala, por supuesto, que es más hacia la izquierda, que son jóvenes. Apoyan mucho a Bernie Sanders, pero cuando tú ves la votación, tú ves que los que votamos somos los mayores. Somos los mayores de 35 años, somos los que salimos a votar, somos los que no nos perdemos un solo voto en la Florida. José Perralete, Voz de América, Miami. Esperemos entonces que no pase a más, ¿verdad? Y lo importante, antes de finalizar esta emisión, compañeros y amigos televidentes, es hacer un llamado
a guardar la calma, a tranquilizarnos. Sabemos que es algo que es desconocido, ¿verdad? Que se ha escuchado, que lo hemos visto en las noticias, pero que no lo hemos vivido todavía en carne propia. Pero las mismas autoridades de la Organización Mundial de la Salud dicen que es como una gripe, así que solo hay que tener mucho cuidado, lavarnos las manos y avisar a las autoridades, buscar ayuda médica. Este ha sido el panorama de las noticias. Que pasen buenas noches. Buenas noches.